Carlos, antes de irnos a publicidad, quería matizar, añadir incluso algo a la exposición de Claudio. Sí, es que ha tocado un tema que creo que es fundamental, es la libre circulación por el Reino Unido y el tema de la inmigración. De hecho, el desencadenante del Brexit ha sido la guerra de Irak y las inmigraciones en cascada que se han producido en Europa. Quizá uno de ellos, no el único, ¿no, Carlos? El fundamental, por eso he dicho el fundamental, el que ha desencadenado el malestar que ya existía, lo ha desencadenado la inmigración. De hecho, Farage, uno de los dos que ha dimitido, es reconocido en Europa como un homófobo. Y voy a dar unos datos de que dio Scotland Yard sobre los incidentes racistas que ha habido en Inglaterra, ahora hablo de Inglaterra, no del Reino Unido, en Inglaterra desde el día 23J, el día que se aprobó el Brexit. Han duplicado el número de incidentes racistas e incluso hay una colonia española en la que le han puesto carteles diciéndoles extranjeros, no. Un colegio, sí. Pero eso no es de ahora, ¿eh? Ahí vamos a esas connotaciones sociales, derivaciones sociales que ya empiezan también a manifestarse. Antonio. Yo creo que hay una consecuencia social muy importante, ¿no? Y es en esta votación, y es que hay mucha gente que ha votado mirando atrás y a su chauvinismo, pero concretamente todas las generaciones jóvenes de ingleses están protestando, están alzando la voz porque están diciendo que con el Brexit han perdido el derecho a vivir y a trabajar en veintitantos países, ¿no? Claro. Y eso es muy grave porque está acortando un poco el futuro de las personas. ¿Sí? Cuando tú decías, Antonio, que los partidos que estaban a favor no habían dado toda la información, no, es que han dado una información falsa. Se han hecho promesas que luego, bueno, no son promesas, son posibilidades. Y que haya dicho ya Cameron antes de nada que hay que empezar a subir impuestos, que si esto se lleva a cabo hay que subir impuestos. Y antes, cuando hablabais del referéndum, yo estoy de acuerdo con Claudio, no se va a repetir porque, pues muy sencillo, solamente por imagen. O sea, ¿qué país teóricamente civilizado, avanzado, hacemos un referéndum, pero bueno, ahora resulta que como no me ha dado lo que yo quiero, le voy a volver a repetir? Imaginaos, hombre, si revalida, imaginaos que dice que sale negativo el segundo, ¿por cuál te guías? Y por otro lado, no son vinculantes. Pero ¿qué es lo que haces si no lo sigues? Por un lado tiene que decir, bueno, no es vinculante, ahora hay que sopesar las consecuencias, no lo que pide la gente, no lo que pensamos los ciudadanos, sino ahora las consecuencias de salir, ¿cuáles son? Beneficiosas, no beneficiosas, los problemas políticos, veremos qué pasa con Escocia y con Irlanda del Norte. Fernando, ¿qué sentido tiene ya, pero disminuyendo al más común de los sentidos y por otro lado también al menos común, dicen, de los sentidos, al sentido común? ¿Para qué existe un referéndum que sea consultivo? Porque sabemos que los hay consultivos y vinculantes, como es este caso, si luego no vas a porque puedes, es lo que te iba a decir antes, al no ser vinculante tú puedes optar por luego no hacerlo, pero porque sopesas. Lo que pasa que luego dirá la gente... ¿Para qué lo planteas entonces? Efectivamente, la cuestión entre, vaya sistema democrático, me llaman a expresar mi voluntad, tenemos una mayoría y luego no nos la aceptan, estoy de acuerdo, pero una cosa es lo que prometemos, lo que decimos al pueblo, que el pueblo va y vota, cuando hay una minoría tan pequeña o una diferencia tan pequeña a la que aludía antes Carlos, luego hay que ver las consecuencias graves que eso puede tener. Todos podríamos entender que si el resultado hubiera tenido mayor distancia entre el sí y el no, se pudiera hacer esa valoración, pero... No, al revés. No, al revés, efectivamente, porque ha habido menos distancia. Que un 75% están a favor de ese. No hay que discutir nada, se van y punto. La cosa es cómo se van. Una cosa, que al final el pecunio de los parlamentarios británicos también tiene una particularidad, el que tiene que tocar el botón, o los que tienen que tocar el botón para salir de Europa, al final van a seguir el camino de Cameron, es decir, se van a ir a su casa. Por lo tanto, no descartéis que pueda haber unas posibles elecciones en las que esa responsabilidad de salir o entrar se distribuya entre los nuevos parlamentarios elegidos. Es decir, cuidado, que ellos dicen, hay un Sir Humphrey, una persona interesante del mundo de la economía inglesa, dice que, hablando de Europa, en tercera persona, ellos creen que estamos dentro, pero en realidad estamos fuera. Y ahora ellos creen que estamos fuera, pero en realidad estamos dentro. Es decir, la ambigüedad de los ingleses a este nivel, dicen que hace 500 años que nos estamos peleando en Europa y nos va estupendamente. Eso es diplomacia.
Bueno, hablabais de las dimisiones, no solo ha dimitido Cameron, Jeremy Corbyn, que es el líder del Partido Laborista, también está cuestionado dentro de su formación. Bueno, Boris Johnson es del Partido Conservador, el antiguo alcalde de Londres, que también él apoyó precisamente el Leave. Y Farage, este caballero, con una cara que se cae al suelo y la rompe. No deja el Parlamento. Ha dimitido, pero no deja el Parlamento, porque el Parlamento, claro, sigue cobrando el sueldo de europarlamentario. Y su mujer, no te olvides que su mujer también está contratada en el Parlamento Europeo con un buen sueldo, y él lleva 17 años cobrando del erario público. Lo hemos dicho antes, redondeando resultados, pero vamos a recordar que yo creo que nunca es a destiempo los resultados de ese referéndum sobre el Brexit, porque ciertamente fueron muy próximos. Es decir, da que pensar, no llegó al 2% de diferencia entre los partidarios y los que se mostraron en contra de la salida de la Unión Europea. Ahí los tienen. Bien, mientras, compañeros, hablábamos de las connotaciones sociales, también habría que valorar las políticas. Cascada de dimisiones a raíz del resultado de este referéndum, partiendo del propio David Cameron. La situación en la que quedaron todos los representantes británicos era muy complicada, pero también es cierto que puntualmente el supuesto de David Cameron era igual de negativo, saliendo sí que no. La dimisión la tenía prácticamente garantizada en cualquiera de las dos respuestas. Me gustaría hacer dos puntualizaciones. Una, que a los señores de Escocia, que no hay que olvidar, por si algún señor de Cataluña nos está escuchando, fue un Estado libre e independiente hasta el año 1700, y después se integra a partir de ese año en el Reino Unido. Se les dice, cuando se le convoca el referéndum hace un año, que si votan salirse del Reino Unido, van a salir de la Unión Europea. Entonces, claro, ahora en Escocia ha salido quedarse en la Unión Europea. Ahí lo estamos viendo en la proyección que tenían ustedes en la pantalla. Ellos han pedido quedarse, con lo cual eso, primero nos dicen ustedes que no nos vayamos del Reino Unido, porque si nos vamos a salir de la Unión Europea, y ahora que nos queremos quedar, ahora nos vamos, pues en fin, eso. Y la segunda consecuencia es pues que el referéndum es un arma muy peligrosa, que si a un señor el pueblo le da confianza como presidente del gobierno, ejerce tu responsabilidad, tus funciones, y no estés todo el día preguntando, porque si estás todo el día preguntando, no hace falta que te den esa responsabilidad ni que ese España gobierno. También escuche muy bien, ¿no? Este análisis, y sobre todo porque si preguntas tienes el riesgo de encontrar, como decía Fernando, la respuesta que no quieres y ponerte en una situación muy complicada. Voy a recordar un tema medianamente histórico, bueno, digo medianamente histórico porque tampoco es. A finales de los años 60, y el Reino Unido decretó la libre circulación de todos los miembros de la Commonwealth. La Commonwealth, la India, Australia, Pakistán, y Londres se llenó de pakistaníes. Pero, de hecho, la mayoría de los supermercados y de una serie de negocios, con el paso del tiempo, han quedado en sus manos. Y muchos de los más ingleses de la época se quejaban de eso. De hecho, cuando tú llegabas a Londres en aquella época, tenías una entrada que ponía miembros de lo que entonces era el mercado común, miembros de la Commonwealth y resto. Por ahí entrábamos los españoles, por el resto, porque entonces no estábamos ni en el mercado común. Si en aquellos momentos se plantea un referéndum, seguro que sale que no al tema de la libre circulación, porque en Londres se inundó de pakistaníes y de hindúes. Claro, eso con el tiempo esta gente se ha integrado, se han hecho los dueños de Harrods, se han hecho, forman parte del tejido socioeconómico inglés. Ahora, ¿qué pasa? Que les ha empezado a llegar gente, pues eso, de otros países de Centro Europa, del este de Europa y tal, y tampoco les ha venido bien, pero el error, convocar el referéndum. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bien, estábamos dentro del plano político, vamos a uno de los más preocupantes. Desde el punto de vista estructural, Unión Europea, ¿qué va a pasar con la Organización Europea, no tanto la Comunidad Económica, sí, esa unión de Estados, con ese efecto contagio posible, el que también se ha denominado efecto dominó, y puntualmente, cómo va a afectar a cada uno de los países? Lógicamente, la preocupación nosotros la vamos a centrar en España. Carlos.
Bueno, estoy de acuerdo, lo ha mencionado antes Claudio, y el efecto dominó es el mayor peligro que tiene ahora la Unión Europea. Por eso se están endureciendo las condiciones de salida de Reino Unido. En Francia está Le Pen, en Holanda hay un señor que quieren convocar esos referéndums. Sí, sí. Y además Dinamarca y algunos países más del este. En Austria han empatado. Sí. Y repiten las elecciones ahora. Y algunos países más del este que también han dicho, están hablando de consulta por el tema de la Unión Europea. Entonces hay que cortarlo a rajatabla porque el efecto dominó, eso sí que destrozaría definitivamente Europa. ¿Qué países tienen ese riesgo a priori o por lo menos más acuciante, Carlos? Porque ya incluso hay rumores de referéndum como ha dicho Claudio, Le Pen ganó, está a favor totalmente de la consulta. Menos mal que en las últimas elecciones, aunque había subido enormemente, la coalición de los partidos democráticos y constitucionalistas los tienen un poco arrinconados. Pero ahí está el peligro latente. El peligro, hay sectores de la propia Alemania que ya también están a favor de la consulta. Dinamarca, claramente. Algunos países del este. Holanda y Hungría. También, y Hungría. Y Hungría también. De todas maneras, yo creo que, por ahondar un poco más en lo que dice Carlos y lo que decía Claudio, tampoco está mal el hecho de que si al final se sigue con el proceso de salida del Reino Unido, seremos capaces de concentrar una Unión Europea, por fin, una Unión Europea, un mercado común europeo donde todo de verdad se rija como un Estado común europeo, es decir, una sola entidad política, una sola entidad económica que gestione un poco los recursos de toda Europa. Y habrá posiblemente algunos países que no tengan que estar en esa comunidad económica europea. Por lo tanto, hagamos una Unión Europea fuerte, una Unión Europea común, un Estado común europeo de verdad, como entidad, como única entidad gestora de todos los negocios. En otros caminos, como ha dicho antes Antonio, hay que avanzar en otros terrenos, no solo en el económico. No, exacto, pero a partir de ahí seguramente habrá que intentar hablar de un idioma común para que las generaciones venideras puedan comunicarse, los franceses con los españoles o los españoles con los alemanes. Es decir, yo no tengo tan claro que Europa, o sea, va a resentirse de la salida del Reino Unido, pero no tengo tan claro que la gestión de grandes líderes como tenemos en Alemania, como podemos tener en otros países, incluso en España, en el momento que tengamos un gobierno, tengamos una potencia importante como para ser capaces de rescatarnos o autorrescatarnos de esta salida importante. Lo que está claro es que sí puede ser el conato que de alguna forma ya inste a las autoridades europeas a plantear una fórmula realmente sólida y estable para garantizar la cohesión de los estados dentro de la Unión, que a día de hoy sabéis que no lo están. Ha habido, digamos, una relación de mutuo acuerdo, pero no un matrimonio firmado y, desde luego, no regulado, y estamos viendo hasta las últimas consecuencias. Pero a un griego con un sueco. Sí. No es tan difícil. Con el propio Reino Unido que mencionabais, Escocia, ¿qué va a pasar con la unidad del Reino Unido? Pues ese es el tema que antes ese es el tema interno. De momento quieren otra consulta. Quieren otro referéndum. Quieren otro referéndum, por lo que yo he dicho. Me dijeron ustedes que me quedase porque si no me iba de la Unión Europea, y ahora ustedes saben que se van. Pues váyanse. Claro. Pero, y además es de aplastante lógica. Efectivamente, pero yo creo que el Reino Unido, los ingleses, antes lo comentabas tú, creo que eras Fernando, prevalecen siempre los intereses por encima de lo demás y ni Irlanda del Norte va a tener la tentación de integrarse dentro de lo que es la República de Irlanda, para empezar porque económicamente son mucho más débiles. No hay que olvidar que el Reino Unido es un país política, militar y económicamente potentísimo, y de salirse de eso es muy arriesgado. Es la Commonwealth, como tú has dicho antes, nada menos que la Commonwealth, Canadá y Estados Unidos. De todas maneras, el 16 de septiembre en Bratislava hay una reunión de los 27 países restantes donde van a dar una respuesta contundente, seguramente, al Reino Unido, para demostrar a esos países que pretenden o que... Sí, que tienen dudas. De alguna manera, esos 4 países importantes que tienen dudas de si salir o no salir, una respuesta contundente de los 27 para decir que Europa sigue, que se mantiene, que nos mantendremos fuertes y empezaremos el camino del mercado común europeo, por fin. Independientemente de la cohesión territorial, que será importante para ellos, pero es que Londres es la capital, yo diría que mundial de la economía, ¿no? Y desde luego es la capital europea de la economía, la City londinense, es donde se mueven los capitales, esos que luego circulan por Europa. Yo creo que ahí sí que va a haber que
los capitales sí que van a tener que ir tomando... El refugio ir tomando una serie de decisiones. Alemán, que es un recurso. Solo una cuestión, que él citó algo de la lengua, ¿no? La lengua vehicular más usada en Europa y en las instituciones europeas es el inglés. Hombre, ahora que ellos se han ido por motivo propio, yo creo que hay que reivindicar que la principal lengua vehicular sea el castellano, el español. Vamos a ver, os digo una cosa, me parece, si no me equivoco, para ser funcionario en la Comunidad Económica Europea te exigen dos idiomas, primero inglés y el segundo el francés, porque el francés se habla en Francia y no me acuerdo que otras zonas de Suiza, me parece, que es la segunda lengua más hablada en toda Europa, es el francés. Para plantear este Brexit, lógicamente se ofrecieron alicientes, incentivos, que yo no sé cuál es vuestra opinión. Muchos de ellos, lo cierto es que parecen bastante irrealizables. En materia de migración, de deportaciones, caso Turquía, hasta en cuestiones de pesca, impuestos. ¿Qué pasa y dónde quedan todas esas promesas que ahora, según el análisis mayoritario de todos vosotros expertos, es todo lo contrario? Solamente se esperan consecuencias negativas y no ninguno de los beneficios por los que se postulaban a favor los que así lo hacían del Brexit. El pueblo inglés, del Reino Unido, se ha dado cuenta que todo lo que les habían prometido y que habían votado para salir de Europa, la mayoría de las cosas son inviables. Y otras, las que sean viables, les va a salir muy caras también. A ver, vamos a respetar el orden, que os estáis interrumpiendo y no se os escucha. Sí, por favor. Farage y Johnson, que son los que más se han movido con ese tipo de falsas promesas, los dos han reconocido que no eran posibles, que eran posibilidades, que no eran promesas firmes. Y los dos han tenido que era el tema de los mítines y demás, porque bueno, son todo políticos esto y tienen que hablar y no prometer. Resulta familiar, y así vuelvo a traer la actualidad también del Brexit a nuestro país. ¿De qué manera va a afectar a España la salida del Reino Unido? Y ya no solo desde el punto de vista económico, que yo creo que lo hemos analizado, esa libre circulación a la que se refería Antonio, muy relevante, trabajadores españoles en Reino Unido, trabajadores ingleses en nuestro país, la posibilidad de viajes, de ocio y demás, pero también, y a nivel político, populismos, planteamiento de referéndums, promesas incumplidas. Bueno, yo a nivel económico, la balanza comercial creo son 18.000 millones nosotros vendemos al Reino Unido y les compramos 12.000. O sea, es claramente a favor nuestro. Es un gran cliente nuestro, el Reino Unido. Claro, vamos a ver ahora cómo queda la relación comercial entre el Reino Unido y la Comunidad Económica Europea en cuanto que pongan algún tipo de arancel o no, que eso podría a lo mejor perjudicar a ese intercambio comercial favorable hasta ahora que tenemos nosotros. En cuanto a la avenida... Carlos, por favor, vamos a ir respetando los turnos. Pero en cuanto a la avenida de turistas, yo no bien. creo que haya ningún problema, porque el turista siempre viaja única y exclusivamente al margen de por el sol, la comida, la seguridad y todas estas cosas, porque el cambio le sea favorable. Bueno... Y ahora les es un 20% más caro. Bueno, no sabemos, eso del cambio no sabemos. En este momento sí. No sabemos cómo quedará lo del cambio. Y en cuanto al referéndum, la fuerza política que en España más pedía o que en que más ocasiones planteaba el tema de la consulta, pues no ha quedado en disposición de formar gobierno. Y además hay una cosa muy curiosa que me gustaría recordar, y es que Grecia, que en algún momento cuando llegó Tsipras y decían que se iban a salir fuera de la Comunidad Económica Europea y tal, ahora con todo este terremoto, los equivalentes a la extrema izquierda española están más callados, como se decía antes, que en misa, que podían haber aprovechado y decir, nos vamos, cuando están callados y parece que es que se quieren quedar, es que algo bueno habrán tenido las conversaciones y negociaciones que han llevado con Bruselas en estos últimos meses, con todo lo que estuvieron diciendo Varoufakis o Aguilera y Varoufakis, pues nos vamos de la Comunidad Económica Europea, no nos importa y tal. Pues fíjate, ahora podían haber aprovechado la ola y haber dicho que salimos. Y están más callados que en misa. No olvidéis que hay 17 millones de británicos que han votado a favor de la salida de Reino Unido de la Comunidad Económica Europea. De esos 17 millones, 71% en números redondos son los que han votado. Perdón, 71% de la población ha votado con un 51 o 49 a favor de la salida. Es decir,
muy corto margen. 16 millones y pico han dicho quedarse. Exacto, muy corto margen, por lo tanto, yo de Inglaterra me espero, o de Reino Unido me espero cualquier cosa, es decir, es muy probable que pueda haber incluso otras elecciones, de forma que, como dije antes, repartan el juego entre los nuevos elegidos y al final la negociación pueda llevar no a quedarse, pero seguramente sí a mantener unas condiciones de preferencia. En cualquier caso, por lo que se ha publicado en los medios y tal, tampoco uno es especialista en estas cosas, pero ya había grandes bufetes de abogados estudiando la situación, no solo para el acuerdo, sino para revertir la situación. Pero fijaos que ha sido un engaño manifiesto la gente que votaba a favor de la salida de Reino Unido, concretamente en sanidad, que ha sido la postura, la posición más importante que ha mantenido el equipo de a favor de la salida, con los famosos 350 millones de libras que semanalmente el Reino Unido aportaba, decían, a la Unión Europea, y que 100 de esos millones de libras iban a ir a un plan de pensiones para toda la gente que votara, bueno, toda la gente para el Reino Unido. Eso, el mismo día de la salida, de la victoria del Brexit, ya dijeron que no era realizable. Por lo tanto, otras 6 o 7 partes importantes de la campaña electoral que ha hecho la salida a favor de la salida del Brexit no se van a cumplir ni se han cumplido. Es un engaño manifiesto, sin ninguna duda. Es que haya nuevas elecciones y que los que se vayan a presentar empiezan a proponer quedarse y con fundamento. Y los referéndum, como decía Claudio, los carga el diablo. No, a propósito de los referéndum, que puede parecer que tenemos una opinión absolutamente negativa de ellos, es una forma de democracia directa que, bien llevada, aporta muchos valores positivos. Pongo, por ejemplo, un país como Suiza, donde hacen referéndum para todo, es decir, porque les va muy bien. Pero la cultura el hecho política de ellos no la nuestra. Claro, evidentemente. Empezar, Suiza, no lo decía solo como el sistema democrático de la democracia participativa directa. Suiza y es un país confederal, que es muy diferente a federal. El único que queda. Es confederal, que eso es un detalle y un matiz importantísimo. Pero hacen referéndum y consultan incluso en las ciudades, ¿no? En las ciudades hacen referéndum. ¿Son vinculantes? Para ver con qué decoración se quedan en una plaza, ¿no? Por poner un ejemplo, también hicieron un referéndum para incluir la música en la Constitución. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué papel debe adoptar España en este momento, tanto a nivel de gestión del Brexit internamente, como ocupando su lugar en la Unión Europea? Pues mira, hay movimientos en las grandes corporaciones económicas mundiales. De hecho, ya en nuestro gobierno están intentando traerse corporaciones, las sedes, aquí a Madrid. Se han puesto por primera vez de acuerdo el gobierno central, la autonomía y hasta el ayuntamiento. Pero parece ser que nos ha tomado la delantera Francia y que tiene mucho terreno ganado en ese tema. Serían una entrada de puestos de trabajo verdaderamente colosales. Pues nos vamos a quedar con esto, Carlos. Sería la manera de dar la vuelta a algo que todos coincidíais no es en sí misma una buena noticia, pero de la que pudiéramos también sacar aprendizaje, solidez para nuestro sistema europeo y beneficio incluso para nuestro país. Señores, hasta aquí hemos llegado, qué rápido se pasa. Hemos al menos intentado alumbrar un poquito algunas de las claves del Brexit. Tendremos tiempo, si todo esto sigue hacia adelante y si hay un retroceso también, para seguir analizando los pasos que se den a partir de este momento. Y esperemos que sean siempre con la vertiente más positiva. Os agradezco como siempre vuestra presencia. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por vuestra compañía, como a ustedes, por seguirnos fielmente cada semana. Recuerden, el próximo es actualidad, también especial, monográfico durante todo el mes de agosto. Adiós.